Tengan todos ustedes un cordial saludo. En estos momentos vamos a darle a conocer el tema de TAN y oxígeno disuelto como parte de los parámetros en la producción de camarón Lithopenes benamei. Como parte de la introducción, tenemos que las bacterias oxidantes del TAN incluyen géneros como Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, Nitrosolobus y Nitrosvibrio. Aquellas oxidantes de nitritos comprenden géneros como Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospina. Estos organismos se fijan a medios filtrantes formando una biopelícula. La nitrificación se ve afectada por diversas variables y su comportamiento, entre una de ellas los factores limitantes, es la concentración de oxígeno disuelto en el agua. Este puede afectar directamente el proceso. Una concentración igual o mayor a 2 miligramos por litro puede resultar en una tasa de nitrificación adecuada. Según Lenkan de 2003, el oxígeno disuelto es uno de los indicadores más importantes de la calidad del agua. Los valores normales varían entre 7 y 8 miligramos por litro. La fuente principal de oxígeno es el aire, el cual se difunde rápidamente en el agua por la turbulación en los ríos y por el viento en los lagos. Bueno, tenemos el amonio, más conocido como NH4, y el amonio no ionizado o amoníaco, conocido como NH3. Son las sustancias tóxicas más peligrosas en el cultivo acuático. Se producen continuamente excretadas como residuo del metabolismo de peces y camarones. En acuicultura simbiótica, tal como en la tecnología BioFloc, la eliminación de estas sustancias nitrogenadas es de vital importancia para el éxito del cultivo. La comprensión de que en qué cantidad y qué moléculas es más tóxica nos ayudará a mantener el control sobre nuestra producción piscícola y camaronera. En peces y camarones, como producto final del catabolismo de las proteínas que ingieren del alimento, se genera el amoníaco, NH3. La mayor parte del amoníaco se convierte en amonio, NH4, inmediatamente después de ser expulsado al agua. Tanto para tilapia como para camarón, entre un 70 y 90% del amoníaco es expulsado por las branquias. Las moléculas de amoníaco en contacto con el agua atrapan protones que se encuentran libres y se convierten en moléculas de amonio, NH4. ¿Qué miden los medidores de amonio o amoníaco? La mayoría de los test comerciales se basan en el método del indofenol o de Nessler. Ambos métodos tienen como principio realizar el análisis en condiciones extremadamente alcalinas, es decir, sin presencia de protones. De esta manera, todo el amonio NH4 existente en el agua pasa a amoníaco NH3 y luego, mediante un reactivo que colorea el amoníaco, se mide este último. Tanto el que ya estaba presente en el agua como el que se convirtió en amoníaco a partir de amonio mediante al subir el pH. De esta manera se puede decir que como todo el nitrógeno del agua en esas condiciones alcalinas está en forma de amoníaco y se mide como tal. La concentración de TAN es igual a la concentración de amoníaco. Así pues, la mayoría de test y espectrofotómetros arrojan una medida de TAN. La toxicidad del amoníaco es mucho mayor que la toxicidad del amonio, en orden de entre 200 y 300 veces más. Por esta razón, conocer cuánto amoníaco tenemos es vital. Un mismo valor del TAN a distintos valores de pH, temperatura y también de salinidad puede ser letal para nuestros organismos. Los niveles de amoníaco letales para tilapia, Orochromys sp, son a partir de 0,6 miligramos por litro. A partir de esta concentración de amoníaco, los efectos en las tilapias pueden ser letales. En camarón Lithopenes benamei se estima que el nivel seguro se encuentra por debajo de 0,16 miligramos por litro de amoníaco para una salinidad de 25 ps. La toxicidad del amoníaco en camarón también es dependiente de la salinidad. A mayor salinidad, menor efecto tóxico tiene sobre el organismo. El amonio es producido principalmente por la excreción directa de los camarones, así como la descomposición del material orgánico que contiene nitrógeno bajo, condiciones aeróbicas en la presencia de oxígeno y anaeróbicas en la ausencia de oxígeno, los cuales son descompuestos principalmente por bacterias.
Con el aumento de la alimentación, aumenta la acumulación de amoníaco total, NH4. El amoníaco no ionizado, NH3, es la forma de amoníaco liberado hacia el medio ambiente. Al aumentar el pH de 7,5 a 8,5 y la temperatura desde 25 a 35 grados centígrados, se incrementa la forma de amoníaco no ionizado, el cual es más tóxico para los cormoranes. Como la concentración de NH3 depende del pH, su concentración fluctúa con la del ciclo diario del pH y del CO2. Los valores de NH3 son más altos en la tarde cuando los niveles de CO2 son bajos y se hallan en su valor mínimo, antes del amanecer cuando los niveles de CO2 son altos. Por otro lado, el pico más alto del NH3 ocurre cuando al tener de oxígeno disuelto, el tenor de oxígeno disuelto es elevado, de tal manera que la toxicidad del amoníaco se hace más severa cuando ocurre reducción de oxígeno. Efectos del amoníaco en el camarón. Como en otros organismos acuáticos, peces y otros crustáceos, el amoníaco puede provocar cambios histológicos como lesiones en las branquias y otros órganos, crecimiento lento. Generalmente, cualquier cantidad medible de amoníaco afectará el crecimiento y los resultados adversos sobre el crecimiento pueden prevenir de lo siguiente: absorción lenta o reducida de oxígeno causada por daño a las branquias, demanda de energía adicional causada por el uso de vías alternativas de desintoxicación, perturbaciones en la regulación osmótica y daños físicos en varios tejidos. El proceso más importante es la eliminación del amoníaco a través de absorción por parte de las algas y otras plantas, ya que utilizan el nitrógeno como nutriente para el crecimiento. La fotosíntesis actúa como una esponja para la absorción del amoníaco, por lo que las plantas y las algas, por lo general, crecen en los estanques y ayudan a utilizar el amoníaco. Por supuesto, el excesivo crecimiento de plantas puede tener algún efecto sobre los ciclos diurnos de los niveles de oxígeno disuelto, provocando que el oxígeno disuelto sea más bajo durante la noche. El otro proceso de eliminación de amoníaco es la transformación del amoníaco a través de la nitrificación. Existen dos tipos de bacterias, las nitrosomonas y las nitrobacterias, que oxidan el amoníaco en un proceso de dos pasos. El primero es la conversión del amoníaco a nitrito, NO2, y luego a nitrato, NO3. Esencialmente, la nitrificación es un proceso de oxidación de compuestos de nitrógeno, pérdida de electrones de un átomo de nitrógeno a los átomos de oxígeno. La concentración de amoníaco, la temperatura y la concentración de oxígeno disuelto juegan un papel muy importante. Durante el verano, la concentración de amoníaco es normalmente muy baja, al igual que las tasas de nitrificación y las poblaciones de bacterias, como para manejar el exceso de amoníaco. Durante el invierno, las bajas temperaturas suprimen la actividad microbiana. Sin embargo, durante la primavera y el otoño, las concentraciones de amoníaco y la temperatura se encuentran en niveles que favorecen a las tasas de nitrificación más altas. En estas dos estaciones se han encontrado los picos más altos de concentraciones de nitrito en muchos estanques de peces. Reducir las tasas de alimentación. Dado que el exceso de alimento y la excreción de los peces son los principales culpables del amoníaco acumulado, parece razonable suministrar solo el alimento que el pez necesita. Esto no es una solución a corto plazo, sino gestionar mejor el tiempo para ayudar a mantener los niveles de amoníaco más bajos. Aumentar la aireación. La aireación puede ser ineficaz en la reducción de las concentraciones de amoníaco en todo el estanque, debido a que la aireación se limita a una pequeña zona del estanque. Sin embargo, aumenta los niveles de oxígeno disuelto y permite que los peces estén menos estresados. Evite la aireación vigorosa para evitar agitar los sedimentos del fondo, que en realidad puede aumentar las concentraciones de amoníaco. Cal. El uso de agentes de cal, como la cal hidratada o cal rápida, podría generar una posible situación negativa debido al incremento brusco del pH. El aumento del pH provocará que el amoníaco pase a su forma más tóxica para los peces. Además, el calcio de la cal puede reaccionar con el fósforo soluble, eliminándolo del agua y privando a las algas de su disponibilidad. Muchos estanques de peces tienen la suficiente alcalinidad, por lo que al aumentarla por encima de 20 miligramos por litro, con carbonato de calcio no proporcionará un beneficio adicional, solo cambia la distribución de amoníaco de su forma tóxica a no tóxica al moderar el pH alto en la tarde, sin abordar las causas fundamentales de la alta concentración de amoníaco.
Fertilizar con fósforo. En condiciones normales de un estanque, la proliferación de algas es muy densa y la tasa de crecimiento de las algas se ve limitada por la disponibilidad de luz y la falta de nutrientes como el fósforo o el nitrógeno. La adición de fósforo reduce un poco las concentraciones de amoníaco debido a que las algas están creciendo lo más rápido posible bajo las condiciones naturales en el estanque. Adición de modificaciones bacterianas. Las bacterias acuáticas comunes son una parte esencial del ciclo constante de amoníaco en los ecosistemas de los estanques. La gestión del estanque genera condiciones muy favorables para el crecimiento bacteriano. Este crecimiento y la actividad se ven más limitada por la disponibilidad de oxígeno y por la temperatura que por el número de células bacterianas. En la mayoría de las modificaciones, las bacterias más abundantes son las responsables de la descomposición de la materia orgánica. Por lo tanto, si las modificaciones bacterianas aceleran la descomposición de la materia orgánica, el efecto nocivo contrario podría ocurrir y los niveles de amoníaco en realidad podrían aumentar. Por aquí tenemos un cuadro, una tabla de un porcentaje del nitrógeno amoniacal total, como NH3, a diferentes rangos de temperatura en relación al pH. Dentro de esto podemos observar que, por ejemplo, si tenemos un pH de 7 a una temperatura de 20 grados centígrados, vamos a tener un porcentaje del 0,4%. Si tenemos asimismo un pH de 8,8 y una temperatura de 32 grados centígrados, vamos a tener un porcentaje de 37,8%. Esto es basándonos en esta tabla que ya está estipulada, según Boy, en 1982, en la que podemos observar lo que les estoy mencionando. Pero también, guiándonos en esta tabla, podemos tener un, un razonamiento lógico que tenemos, por ejemplo, que si en el agua tenemos un pH de 8 y tenemos una temperatura de 24 grados centígrados y 3 miligramos por litro de NaT, contiene un 5% de NH3. Por lo tanto, 3 miligramos por litro por el 5% dividido para 100 nos va a dar un valor de 0,15 miligramos por litro del NH3. Eso será un cálculo de ejemplo utilizando esta tabla, la que está estipulada según Boy en 1982. Bueno, aquí tenemos rangos últimos de amonio y nitritos en agricultura. Tenemos que el amonio no ionizado NH4, un valor de 0,2 a 2 miligramos por litro. El amonio no ionizado NH3 menor de 0,1 miligramos por litro, el nitrato 0,2 y de 0,2 a 10 miligramos por litro y el nitrito menor a 0,3 miligramos por litro. Bueno, hasta aquí es mi parte. A continuación mi compañero, que les va a hablar sobre el oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto. De acuerdo a lo investigado, la baja concentración de oxígeno disuelto ha sido considerada como la principal causa de estrés, bajo apetito, crecimiento lento, susceptibilidad a enfermedades y mortalidad en los cultivos acuícolas. En los estanques de cultivo durante el día, las plantas producen oxígeno mediante la fotosíntesis y a menudo tan rápido que la concentración de oxígeno disuelto en el agua sobrepasa la de la saturación o sobresaturación. Durante la noche, la respiración de los peces, plantas y otros organismos provoca que la concentración de oxígeno disuelto disminuya. Cabe señalar que en los sistemas intensivos con mínimo recambio de agua, la dirección y la disponibilidad de oxígeno disuelto es uno de los factores de mayor relevancia, tanto para la respiración de los organismos cultivados como para la oxidación, la suspensión y la circulación de la materia orgánica en el estanque. Boy y Hudson encontraron que valores mínimos de oxígeno disuelto durante la mañana de 3,89 miligramos por litro se logra un incremento del 20% en la sobrevivencia, del 50% en producción y se reduce el factor de conversión alimenticia de 2,64 a 1,96 en comparación con valores de 2,32 miligramos por litro de oxígeno disuelto. La tasa de aireación presenta un efecto significativo sobre el desempeño productivo del cultivo. Martínez y Córdoba encontraron que mejor sobrevivencia y rendimiento al utilizar de 12
o 24 horas de aireación en comparación con 0 a 6 horas. El oxígeno disuelto es uno de los parámetros más importantes de la acuicultura. Mantener buenos niveles de oxígeno disuelto en el agua es fundamental para una producción exitosa, ya que el oxígeno tiene una influencia directa en el consumo de alimentos, la resistencia a las enfermedades y el metabolismo. Un nivel subóptimo de oxígeno disuelto causa mucho estrés en los peces y los camarones. Los niveles más bajos, por ejemplo de 3 ppm de oxígeno disuelto, conducen a un crecimiento más lento y a una disminución de la respuesta inmunitaria, mientras que los niveles inferiores a 1 ppm pueden ser letales. Por lo tanto, es importante mantener los niveles de oxígeno disuelto de los sistemas acuícolas por encima de 4 partes por millón. Esto es una tabla donde muestra el efecto del oxígeno disuelto en varias concentraciones. Podemos ver que de 0 a 0,3 existe una muerte inmediata de los organismos. De 1 a 1,5 más o menos, es que es un oxígeno letal si la exposición es prolongada. Y de 2 a 3 miligramos por litro, los camarones pueden sobrevivir, pero crecen lentamente y, como ya se mencionó, la respuesta inmunitaria es disminuida en esta parte. Pero si los mantenemos a rangos de arriba de 4 a 5 miligramos por litro, son los rangos deseables. El ciclo del oxígeno y la aireación. El ciclo dinámico del oxígeno en los estanques fluctúa a lo largo del día debido a la fotosíntesis y a la respiración del fitoplancton, como ya lo había mencionado. Manejar el equilibrio de la fotosíntesis y la respiración, así como el crecimiento de las algas, es una tarea importante en el trabajo diario de un productor. El máximo de oxígeno disuelto ocurrirá al final de la tarde debido a la acumulación de oxígeno durante el día, a través de toda la fotosíntesis que se ha venido produciendo en el tanque durante el día. Como el fitoplancton, que son las algas microscópicas, suele consumir la mayor parte del oxígeno, y dado que la fotosíntesis no ocurre durante la noche, los niveles de oxígeno disuelto disminuyen. Entonces, ahí podemos ver en la figura cómo el oxígeno incrementa a tales horas del día y ya cuando llega la noche comienza a decrecer. Esto es el efecto del tiempo nublado en las concentraciones de oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto críticamente bajo ocurre en los estanques, específicamente cuando las floraciones de algas mueren súbitamente. La posterior descomposición bacteriana de las células de algas muertas demandan grandes cantidades de oxígeno, por lo cual es importante señalar que la concentración de oxígeno disuelto en el agua aumenta a medida que la temperatura baja y disminuye cuando la salinidad aumenta. Cuando se alimenta a los peces y camarones, la demanda de oxígeno es mayor debido al aumento del gasto energético, también conocido como acción dinámica específica. Para hacer frente a esta mayor demanda de oxígeno, se puede adoptar varias medidas. Difusión de oxígeno o aireación. Esta es una de las medidas. Otras fuentes de oxígeno, además de la fotosíntesis, transfieren o difunden del aire al agua. La acción de las olas o la aireación mecánica fuerza esta difusión de oxígeno. Los aireadores de paletas logran esto dividiendo el agua en pequeñas gotitas y aumentando el contacto entre la superficie del agua y el aire. Los aireadores de aspiración inyectan el aire en el agua a través de un venturi y un impulsor. ¿Cómo medir el oxígeno disuelto? Pues en estanques de cultivo intensivo se recomienda utilizar una sonda para evaluar el oxígeno disuelto al menos 2 veces al día. Los resultados se presentan en miligramos por litro o en partes por millón.
0 ppm hace referencia al agotamiento total del oxígeno y 15 ppm a la concentración máxima o saturada del oxígeno. ¿Cómo aumentar el oxígeno disuelto en un estanque de peces o camarones? Pues a un nivel de oxígeno disuelto subóptimo es el principal parámetro limitante de la calidad del agua, como ya lo había mencionado. Afortunadamente existe una serie de medidas que usted puede tomar para mejorar los niveles de oxígeno disuelto en su operación o en su producción acuícola. Pues se utiliza aireadores durante la noche cuando el oxígeno disuelto cae por debajo de los 4 ppm. Otra de las medidas es eliminar el plancton en descomposición cuando se produzca la mortandad del plancton y disponga de aireadores adicionales para airear por más horas. Reducir las tasas de alimentación o repartirlas la misma cantidad de alimento en más veces. Circular el agua del estanque para evitar diferencias de temperatura. Intercambio el agua además de la aireación para mejorar los valores bajos de oxígeno disuelto. Dentro de las discusiones tenemos pues que de acuerdo con Howe y Armstrong, cuando el amoníaco es liberado hacia el ambiente acuático y se acumula en concentraciones grandes, puede crear problemas de estrés en los camarones generalmente. Los resultados son crecimientos y eficiencia de alimentación pobres y ocurren efectos adversos bajo exposiciones prolongadas de 0,1 ppm. Valores tan bajos como 0,09 miligramos por litro provocan crecimientos lentos en Rosenberg, mientras que 0,45 miligramos por litro causan un 50% de reducción del crecimiento en camarones peneiros. Los camarones pueden tolerar mayores rangos de amoníaco de 0,6 a 2 ppm por periodos cortos de exposición, pero estos camarones expuestos son más susceptibles a las enfermedades tanto en sistemas semi-intensivos como intensivos. Mientras que en otra investigación tenemos que la toxicidad del amonio puede aumentar a bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Allan, en 1990, encontraron que a 1,6 miligramos por litro de NH3 y 2,3 miligramos por litro de oxígeno disuelto, Peneus Monodon tuvo una mortalidad del 90% en 96 horas de exposición. Mientras que en ese mismo tiempo y esa misma concentración, pero con el nivel de oxígeno disuelto de 5,7 miligramos por litro, la mortalidad fue del 33%. Esto ha sido atribuido a un incremento en la tasa de ventilación de las branquias para prevenir la hipoxia. Alcaraz, en 1999, al someter poslarvas de Peneus cetiferus a 0,7 miligramos por litro de NH3, observaron severos efectos sobre la tasa respiratoria, siendo letal a bajas concentraciones del oxígeno disuelto. Las concentraciones de nitrógeno amoniacal total por encima de 3 o 4 miligramos por litro pueden dar como resultado toxicidad de organismos acuícolas de aguas tropicales con pH encima de 8,5 o 9, debido a la proporción de NH3-NH4, según Boy en 2002. De las dos especies químicas del amonio, el amonio no ionizado o amoníaco NH3, se le ha atribuido la mayor toxicidad, mientras que el amonio ionizado NH4 se considera significativamente menos tóxico. La acumulación de amoníaco NH3 y nitritos causa toxicidad en los estanques, disminuye el apetito del camarón y subsecuentemente causa la mortalidad de la población. Dentro de la conclusión podemos decir que el oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, así como parte para otras formas de vida aerobia. No obstante, el oxígeno es ligeramente soluble en el agua. La cantidad real de oxígeno que puede estar presente en la solución está determinada por la solubilidad del gas, la presión parcial del gas en la atmósfera, la temperatura, la pureza del agua. En condiciones normales, la fuente de nitrógeno amoniacal en aguas superficiales proviene de la degradación natural de la materia orgánica presente en la naturaleza. Es uno de los componentes transitorios en el agua porque es parte del ciclo del nitrógeno y se ve influido por la actividad biológica. En ambos casos, el nitrógeno amoniacal se origina de la degradación del nitrógeno orgánico y este, a su vez, por acción bacteriana, se va oxidando gradualmente a nitritos y finalmente a nitratos.
Gracias.